Vamos, podemos, sí. Está bien. Necesario hacer mucho silencio porque los micrófonos captan todo y si no te va a interferir. Disculpa por la hora, si No hace ruido, no moverte demasiado. ¿Quién conecta? Bueno, muy bien. Los teléfonos y todas esas cosas que pueden sonar, evítenlo. Vibradores, etcétera. Juguetes varios. Silencio. Bueno, si les parece, vamos arrancando con la actividad. Antes que nada, agradecerles a ustedes su participación aquí. Para nosotros es de una importancia estratégica poder tomarnos este tiempo para poder debatir en torno a estas cuestiones que, como lo es el posmodernismo y todas estas cosas que nos involucran y que vemos que nos afectan en el día a día. Y sobre todo poder profundizar este tipo de debates para poder construir la organización que nosotros queremos. También me gustaría agradecerle al camarada Roberto Vaquero, secretario general del PMLR-RC, Partido Marxista-Leninista de Reconstrucción Comunista de España, por participar de esta actividad. Bueno, sobre todo también teniendo en cuenta el grado de actividad que tienen ellos allá en España, que sea un lugar para participar de acá en nuestra actividad con nosotros, nos parece muy importante. Y bueno, también resaltar que tampoco es casualidad que Roberto esté aquí. Para nosotros como comunistas es muy importante poder desarrollar y profundizar los lazos de relaciones internacionales, digamos, porque bueno, para nosotros el internacionalismo es algo fundamental. Tenemos que entender también que hoy en día en el mundo en el que vivimos, digamos, donde está todo conectado y globalizado, donde las cadenas de producción ponen, digamos, una parte de la producción en un país y otra a miles de kilómetros de distancia. Somos los trabajadores también los que tenemos que comunicarnos y estar al tanto de cómo es la situación en cada lugar para comprender la realidad, para poder estudiar y para poder combatirla, para transformarla. Esto no es menor. Nosotros, justamente por una cuestión de coincidencias y ver el trabajo que desarrollaban los compañeros allá en España, nos comunicamos con ellos, sobre todo para poder comenzar este tipo de instancias de intercambio sobre temas que, si se quiere, son en común, digamos, más allá de que la realidad de Uruguay y España puedan tener cuestiones concretas que las diferencian, también tenemos que entender que existen muchas coincidencias, digamos, ¿no? La raíz de los problemas es el mismo y la solución a largo plazo sigue siendo la misma, ¿no? La revolución y el socialismo, esas cosas para nosotros son fundamentales comprenderlas y analizarlas, la situación concreta en su contexto, pero también viendo cómo profundizamos en la cuestión teórica para poder avanzar y aprender unos de otros y mejorar cada vez la construcción de esto. Dicho esto,
me gustaría presentar la actividad en la que estamos realizando. No sé, la idea de esto es presentar el libro escrito por Roberto, Resistencia y lucha contra el posmodernismo. Nosotros entendemos que este texto realiza un gran aporte a lo que es el debate teórico de estas cuestiones por el rol que están jugando hoy en día el posmodernismo en nuestra sociedad, digamos, ¿no? O sea, las cuestiones que plantea. Si bien podemos ver que algunas tienen raíces ya históricas bastante grandes, nosotros podemos encontrar como una tendencia y características similares que las podemos englobar todas debajo de lo que es el posmodernismo, ¿no? En nuestra realidad concreta del día a día se ve y se vive permanentemente el tema de, por ejemplo, el feminismo o las luchas de las minorías, digamos, ¿no? Cómo estas buscan dividir a la clase trabajadora, entorpecen la lucha por la emancipación de nuestra clase. Por lo general también muchas veces se toma esto incluso hasta por las clases dominantes y se promueve como algo festivo, como algo que en realidad al final del día no va a terminar cambiando nada, digamos. Nosotros eso lo vemos día a día. Por ejemplo, incluso, o sea, podemos nombrar marchas como la del 8 de marzo o cosas que promueven el paro solamente de mujeres intentando o posiciones que intentan contraponer a hombres y mujeres cuando en realidad la lucha principal aquí es la lucha de clases, digamos, y eso lo que termina haciendo es debilitando y dejando como al margen la contradicción principal sobre la que nosotros tenemos que trabajar. No sé, ejemplos de esto hay un montón, o sea, capaz que no solo el feminismo, también, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, cuando intentan, pensando como si cambiando alguna letra o alguna cuestión del lenguaje vayan a cambiar la realidad, y la realidad la cambiamos transformándola y trabajando sobre ella, o sea, con el trabajo material, digamos, ¿no? Y eso no lo van a lograr a través del lenguaje, por ejemplo, y eso lo que termina haciendo es entorpeciendo las comunicaciones entre los propios trabajadores. Por poner un ejemplo, digamos, ¿no? El debate es más profundo. En el libro de Roberto está bien explicado, él quizá puede profundizar sobre eso. Simplemente estoy tratando de presentar algunas cuestiones. Estas cosas, este tipo de debate, la idea es que Roberto los mencione en su libro, él va a profundizar sobre esto y los presentará. Hoy la idea, después de mi presentación, es que Roberto presente el libro y después Gustavo cerrará las intervenciones, ¿no? Y nosotros abriremos el espacio a que quienes están aquí presentes puedan hacer preguntas o reflexiones sobre lo que hayan leído el texto o cuestiones de la vida cotidiana, digamos, en donde nos encontramos militando. En nuestro país, muchos partidos hoy en día dicen o hacen o pretenden hablar en nombre de los trabajadores. La realidad es que en los hechos han dejado de defender las ideas, por ejemplo, de la revolución y el socialismo. En nuestro grupo hoy en día, quienes organizamos esta charla, Reconstrucción Comunista, apuntamos a poder construir una organización que realmente se pare a defender a los trabajadores, a construir un partido que apunte a desarrollar la revolución en el Uruguay. No creemos que nosotros vayamos a hacer el partido hoy en día, pero sí creemos que lo tenemos que construir. En la presentación de quiénes somos, Gustavo va a profundizar un poco más. Y bueno, en realidad yo la dejo por ahí. Yo los voy a dejar con Roberto presentando su libro. Y nada, muchas gracias. Así que bueno, si quieres, Roberto, adelante. Bueno, yo en primer lugar agradecer a la organización, al partido, a Reconstrucción Comunista de Uruguay, que haya contado con nosotros. Antes solo conocía a Gustavo, ahora pues estoy conociendo a más gente y para mí es un verdadero placer. Ojalá algún día nuestros caminos se crucen también en persona y podamos seguir con nuestras relaciones, profundizándolas y uniéndonos precisamente para desarrollar un movimiento comunista internacional fuerte que efectivamente, como ha dicho el camarada, luche por la revolución y el socialismo y no por otras cosas que no es ni luchar ni nada. Cuando yo escribí este libro, ya tiene casi 2 años, yo creo que está teniendo un envejecimiento bastante bueno porque la realidad cada vez va peor. Nosotros lo que pretendíamos era plantear un debate. Nosotros aquí en España, a la hora de tratar con otras organizaciones supuestamente comunistas, organizaciones sindicales, obreras, etcétera,
vimos que la cuestión de clase estaba relegada pues, al último lugar. O sea, que la cuestión de clase ya no era lo importante, hablar de socialismo es ser un trasnochado y ya si hablas de marxismo-leninismo, ¿no? O de línea ideológica, lucha contra el revisionismo, etcétera, etcétera, a la gente le explota la cabeza. El libro es un libro marxista, lo que pasa es que lo he escrito de una manera para llegar a la gente, porque el problema del posmodernismo ideológico no es una cosa que afecte solo a la vanguardia de la clase obrera, al Partido Comunista, sino que afecta también a la sociedad en su conjunto. Hay una definición, bueno, hay un libro que lo quiero recomendar, lo tengo aquí, que se llama, bueno, para mí los que más me han inspirado en esto, aparte de, para mí son dos autores, dos revolucionarios. El primero es Stalin, que fue el que primero desarrolla las campañas contra los críticos teatrales, contra el cosmopolitismo, que para mí es, bueno, el inicio, por así decirlo, ¿no? de este tipo de planteamientos. Luego, posteriormente, a través de la Escuela de Frankfurt, etcétera, se irá desarrollando por diversos autores y movimientos. Y a partir de mayo del 68, esta nueva ideología pues empieza a ser la hegemónica dentro de lo que se viene a llamar, o se ha llamado de forma clásica, la izquierda. Precisamente analizando mayo del 68, etcétera, de una manera más reciente, hay un autor que, bueno, en algunos aspectos suyos de su pensamiento son bastante desechables, pero hay otros que creo que son bastante valiosos, que es Michel Kluskar. Tiene un libro que está en castellano, Neofascismo e ideología del deseo, que es un libro cortito, en el cual precisamente define todo este fenómeno. Yo cuando leí este libro, a mí hay ciertas cosas que me ayudó a abrir los ojos, porque yo había momentos en los que veía que todo lo que teníamos alrededor, partidos comunistas históricos, de internacionales, de supuestas tendencias antirrevisionistas, etcétera, y de repente les veía más preocupados por congraciarse con la agenda progresista, entre comillas, que no lo es, que en desarrollar la lucha de clases, en desarrollar el marxismo-leninismo, en adaptarnos a nuevas tecnologías, a cómo es el mundo hoy en día y en desarrollar lo que tenemos que hacer, que es precisamente acumular fuerzas, desarrollar la organización y destinar esas fuerzas a la revolución, al socialismo, ¿no? A la conquista del socialismo, porque muchas veces se habla del socialismo. En Uruguay no sé exactamente cómo son los partidos revolucionarios, que en todos los sitios los tenemos, pero aquí en España la gente que habla del socialismo es lo que tenemos ahora, ¿sabes? Básicamente. Entonces, ese socialismo a mí no me vale. A mí me vale el único socialismo que hay, que para mí es el científico, que para mí es el marxista-leninista. Tengo por aquí la definición. Kluskar habla de pseudomarxismo, pero bueno, a mí me gusta el término posmodernismo ideológico, pero quiero leer la definición que da porque creo que es, tiene una vigencia absoluta. El vocablo pseudomarxista, que para mí es lo mismo que el posmodernismo ideológico, no hace por lo tanto más que designar la ideología específica de un momento del capital, que yo añadiría del desarrollo del capital financiero, que se camufla tras pretextos libertarios por la falsificación de sus referencias. Es decir, para mí no es más que un nuevo tipo de revisionismo que, cuando se habla del surgimiento, ¿no? del revisionismo, se habla precisamente de que el marxismo, dentro de lo que es el movimiento obrero, había refutado el anarquismo y otras ideologías antiobreras y anticientíficas desde nuestra perspectiva, y sin embargo, luego después esas ideas anticientíficas empezaron a desarrollarse como dentro del marxismo. Intentaron revisionar el marxismo y quitarle toda la esencia revolucionaria. Pues yo apuesto firmemente a que este desarrollo del posmodernismo ideológico tiene la misma intención. Es decir, para mí no es más que una ideología del capital, precisamente de un momento de su desarrollo, que lo único que sirve es para aumentar la alienación y la dominación capitalista. Porque mucha gente habla del sistema, pero parece que se les olvida que es el sistema capitalista. Y ya sabemos todos cuál es la única manera de derribar ese sistema capitalista, y es precisamente ganando elecciones. Porque eso ya Bernstein y otros autores ya desarrollaron ese socialismo democrático, y nosotros sabemos perfectamente que el socialismo ya es democrático de por sí y no necesita apellidos de ningún tipo. Si tienes que añadirle el apellido democrático es porque ya sabemos a qué clase va a servir y no va a ser a la obrera, desde luego. Con el desarrollo de esta ideología se creó una reacción a ella también, no ya solo de las organizaciones de extrema derecha, sino en la sociedad, un rechazo, ¿no? Ante toda esta involución desde mi punto de vista. Y eso lo ha aprovechado y mucho la extrema derecha. De hecho, en los 90, Minichino es un autor que desarrolla el concepto de marxismo cultural, que es algo que hace mucho daño al marxismo real. ¿Por qué? Porque achaca todos los males de esta ideología
para mí, reaccionaria y degenerada, pues le achaca todas las dificultades, todos los problemas y todas las cosas que erróneas y negativas para la sociedad, se lo achaca el marxismo. Es decir, le echa la culpa a los comunistas de la situación actual. Incluso habla de que regímenes como pueda ser el venezolano o como pueda ser el gobierno de España, que gobiernan los socialliberales que han gobernado durante décadas aquí, para ellos es el socialcomunismo. Cuando eso no tiene nada que ver con el comunismo, es decir, un sitio donde hay explotación asalariada, hay propiedad privada, dominan los grandes monopolios y el gobierno son títeres de esos monopolios, pues yo no sé qué socialismo es ese. No es ningún socialismo. Y sin embargo, incluso los partidos comunistas, entre infinitas comillas aquí, cuando llegan las elecciones hacen el voto antifascista, que es contra partidos liberales y conservadores, y piden el voto para los partidos mayoritarios, ¿no? En plan, el Frente Único, están hablando ahora aquí en España. Es como el Frente Único ya lo diseñó Dimitrov y no es para lo que vosotros lo queréis usar. Estáis volviendo a usurpar términos, a robar símbolos, precisamente para quitarle el contenido revolucionario y que la gente crea que ser comunista es, pues, esperpentos que podemos ver en todos los países. En Hispanoamérica sé que también pasa, en Uruguay yo no sé hasta qué punto, ¿no?, el nivel de ese desarrollo, supongo que luego Gustavo hablará de ello, en el cual es gente que es precisamente anticomunista, pero que se disfraza de y que ayuda a engañar a las masas para que tengan prejuicios contra los que realmente quieren transformar la sociedad. Esto ya pasó en los 60 y en los 70 con el espontaneísmo armado, que se disfrazaba de marxista-leninista y sus tácticas eran anarquistas y solo servían para criminalizar a los que tuvieran que desarrollar luego esa lucha violenta por la transformación de la sociedad, pues ahora en otro sentido, pero también contribuyen a criminalizar a los que de verdad quieren cambiar las cosas. Porque hay gente que dice que el comunismo está de moda y que no se persigue. Y es como, bueno, no está de moda, o sea, está de moda el comunismo de llevar una olla y un martillo con purpurina, hablar de feminismo y de ecología, votar al partido del gobierno y no hacer nada. Pero nosotros, por ejemplo, que recuperamos espacios, tenemos juicios de pena de cárcel. Cuando fuimos a ayudar contra el Estado Islámico a Siria, en las brigadas internacionales, a mí me metieron en la cárcel, en mi partido le ilegalizaron. Tenemos juicios constantemente. ¿Por qué? Porque hacemos actividad revolucionaria. Sin embargo, un tío que va de teórico, marxista o no, directamente solo lleva simbología y está en su casa y saliendo por internet o no sé qué, pues obviamente a esa persona no le va a pasar nada, no le van a poner ni una multa de tráfico. Pero a los revolucionarios sí nos aprietan. Nunca es fácil ser comunista, en absolutamente ningún sitio. Si tú eres comunista de verdad, no como esta gente, vas a tener problemas estés en el país que estés en el país más desarrollado en el que menos, porque la burguesía obviamente no va a permitir que le pongas en duda sus beneficios, que le crees un problema. Entonces esa es la realidad en la que vivimos. Y los fascistas lo que intentan es ridiculizar eso y precisamente echarnos la culpa a nosotros de la situación en la que estamos viviendo. Que para mí, o sea, desde mi punto de vista, es una situación desesperada, en el cual, pues en las situaciones difíciles, precisamente donde nos forjamos y donde podemos realmente avanzar también. O sea, esto también nos va a servir a nosotros, pero desde luego vienen tiempos difíciles, no vienen tiempos de armonía y de que bien, que desarrollamos muy bien nuestro trabajo. No, yo creo que vienen tiempos bastante difíciles. Sobre esto del marxismo cultural, Kluskar desarrolla todo esto que estoy diciendo, él lo llama frudomarxismo, etcétera, pero él desarrolla precisamente la crítica desde posiciones de izquierdas contra todo esto. Y precisamente Minicino, Sorel en Francia y gente de ese tipo, lo que hace es coger esas tesis de Kluskar y darles la vuelta para poder utilizarlo. Kluskar en vida renegó de todo eso, por supuesto. Entonces, ni siquiera sus tesis son originales. Lo único que hacen es que ellos creen que esto que está pasando, en vez de ser algo que refuerza el capital para mantener la dominación capitalista, ellos dicen que va a dirigir como al comunismo, según ellos. Lo cual es absurdo, porque las organizaciones obreras no hay más que ver cómo estaban hace 30, 40, 50, 60, 80 años y cómo están ahora. Creo que está muy claro la influencia de este posmodernismo ideológico y lo que ha hecho con los partidos comunistas. Yo podría poner muchos ejemplos de partidos de aquí, pues es que con las diferencias de países y demás y que ya son pequeños, la gente de Uruguay no conocerá a muchos, pero aquí hay partidos, por ejemplo, que vienen de la tradición antirrevisionista, de defender a Enver Hoxha, de defender a Stalin, de defender la experiencia soviética, de defender la experiencia albanesa, de confrontar con el revisionismo que salió a partir de Cuba, es decir, de ese tipo, ¿no?
de línea y ahora son queers, tienen frentes de masas de queers, el ecologismo liberal capitalista defienden, voto útil frente al fascismo cuando no hay, los grupos fascistas están peor que nosotros, es decir, yo creo que mi partido junta más gente que los partidos fascistas, todos juntos, o sea, aquí no están bien los partidos fascistas, están muy flojos, esto no es Italia. Sin embargo, es el voto por la unidad. ¿La unidad para qué? O sea, para trabajar, para hacer la revolución, ¿para qué? No, para que siga gobernando el PSOE, que son los socialliberales que nos metieron en todo el proceso europeo, de la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Entonces, ese es el panorama que tenemos, en el cual tú vas a una manifestación obrera o coges los documentos de los sindicatos mayoritarios, que son comisiones UGT, e incluso los anarquistas, como pueden ser CGT y CNT, y más de la mitad de los documentos son de feminismo, de ecología, de qué es el sexo, de qué es el género, negando incluso la biología en algunos casos. Y eso cualquier obrero lo ve y le suena pues a chino, en plan de no tengo nada que ver con esto. Esta gente no responde a las necesidades ni a los intereses de los trabajadores y se alejan. ¿Y a quién se acercan? A esa extrema derecha que tanto miedo tienen. En Francia, donde ganaba el Partido Comunista antes, el PCF, aunque fueran ultrarrevisionistas, donde ganaban ellos, ahora gana el Frente Nacional. Aquí en España, por ejemplo, en el Círculo Rojo de Cataluña, ganaba Ciudadanos, que es un partido liberal, pero no ganaban ya las fuerzas supuestamente obreras. Aquí en Madrid gana el Partido Popular, que es la derecha conservadora. Vox, que es el partido que ellos dicen que es fascista, que es conservador y liberal en lo económico, está, vamos, mucho más que las fuerzas de izquierdas, quitando el PSOE. Esa es la realidad de esas políticas de las 100.000 millones de identidades, y encima a nosotros nos critican y nos dicen que es que tenemos identidad obrerista y eso que ya no existe, porque no hay tanta gente en las fábricas. La posición de una persona frente a los modos de producción es lo que define si eres o no clase obrera, es decir, sus condiciones materiales. Si ahora somos un país de servicios, obviamente esos trabajadores precarios son clase obrera, porque hay un empresario que les explota y les roba la plusvalía. No tenemos ya las fábricas que teníamos antes, pero precisamente porque la Unión Europea, porque ya no tenemos soberanía nacional, nos las ha quitado. Y han migrado el capital a otro sitio. Pero sigue habiendo clase obrera. Hablan de precariado, de unas cosas que a mí, sinceramente, se me revuelven las tripas. Ver a partidos supuestamente comunistas diciendo que ya no hay clase obrera o que qué es la clase obrera. Y es como, mira, apaga y vámonos, ya está. Y luego nos mandan cartas diciendo que hay que fomentar la unidad y que por qué no nos unimos. Y es como, claro, ahora que somos nosotros mucha gente y vosotros estáis disueltos, ahora queréis la unidad. Pero es que la unidad solo se puede dar en base a, para mí, desde mi punto de vista, en base a dos cuestiones fundamentales. Uno, la unidad mediante la lucha ideológica, es decir, un partido comunista que tiene 50 líneas y tiene 14 programas distintos, está condenado pues como los partidos maoístas, a matarse unos a otros y a estar extinguiéndose y extinguiéndose hasta el infinito. Y eso no va a ninguna parte. Luego tiene que haber un trabajo continuo. Tiene que haber un trabajo conjunto, que precisamente en el tiempo vaya haciendo que esas estructuras se vayan fusionando. O sea, sumar siglas. Porque sí, llevo 17 años militando, desde que era un criajo. He visto 40.000 procesos de unidad comunista que se juntan, se sacan los ojos unos a otros, se roban militantes de unos a otros y se vuelven a separar. Y en ningún momento han tenido ni la misma línea, ni el mismo programa, ni los mismos jefes de la organización, ni nada, porque cada uno mantenía sus estructuras. Eso no es unidad. No es unidad. Yo no me puedo unir con un partido que se llama Partido Comunista de no sé qué, si luego son idealistas y no tienen una concepción materialista del sexo y de otras cuestiones. Si creen que la clase obrera prácticamente no existe. Si su forma de hacer la revolución es ir a rebufo, es decir, haciendo seguidismo de las políticas que nos vienen de Estados Unidos, de la izquierda, que son vomitivos y que van en contra de nuestra clase. Si son gente que no quiere trabajar y solo se quiere presentar a las elecciones. Presentarte a las elecciones está muy bien si tienes capacidad de hacerlo y no te quemas al hacerlo, porque sirve para hacer agitación, para concienciar a la gente, incluso para sacar recursos. Pero no puede ser el objetivo principal, porque entonces seríamos socialdemócratas.
Y nos pelearíamos para ver quién es más socialdemócrata para conseguir votos. Pero es que nosotros no somos reformistas, nosotros somos revolucionarios, nosotros somos comunistas. Y eso es algo que hay que tener muy claro. La lucha permanente por la reforma no lleva a la revolución. Lo que hay que hacer es acumular fuerzas y experiencia para poder llevar a cabo las tareas que nos den la fuerza para poder ayudar a desarrollar esa revolución. Porque luego hay gente también que vive en el mundo de, no sé, la revolución no la hace el partido. La revolución la dirige. Pero para poder dirigir hay que tener capacidad. Porque si no tienes capacidad, nadie te va a seguir. Si no tienes influencia, no vas a llegar a la gente. Aquí la gente, incluso en España, que es un país desarrollado, hay un paro terrible. Hay colas del hambre. Hay unas desigualdades increíbles ahora con lo de la pandemia. Hay una base social ahora mismo para acumular fuerzas y empezar a dar la batalla muy buenas para la gente que quiere transformar la sociedad. Pero es que ellos están más ocupados en hablar con la A, con la E, el género binario y un montón de cosas que no tienen ningún sentido para la gente que no tiene ni para comer. Y si es aquí en España así, que es un país desarrollado, que es por la crisis de la pandemia, etcétera, la crisis ya económica que venía de antes, es cierto. Pero es que si nos fuéramos a Argelia, que es un país que está cerca, ¿cómo tienen que estar en Argelia? ¿Cómo tiene que estar todo el norte de África? ¿Cómo están muchas zonas de Hispanoamérica? Y se preocupan por unas cosas que no dan respuesta a las necesidades de los trabajadores. Y ahí es donde hay que dar la batalla. Pero es que los partidos comunistas, yo he preguntado a gente, ¿pero por qué hacéis esto de defender la agenda LGTBI, etcétera? Porque mira, nosotros defendemos la libertad de orientación sexual, luchamos por los derechos de las mujeres. Pero es que eso es algo que está vinculado a la lucha de clases, está dentro de la lucha de clases. Ellos lo separan y lo dirigen en otra dirección que es profundamente liberal y que sirve para mantener el capitalismo porque disgrega fuerzas. Es que favorecen la alienación. En el mismo momento en que los partidos comunistas se convierten en asambleas. ¿Cómo que asambleas? Asambleas habrá que montar con las amplias masas para movilizarlas. Pero el partido no pueden ser asambleas. Tiene que ser un partido de cuadros. Es que el partido de nuevo tipo sigue siendo válido, porque es un partido que se diseña para desarrollar su trabajo en el imperialismo, que es la fase en la que continuamos, aunque se hayan producido cambios. Seguimos en esa fase. Es que ellos hablan de como si viviéramos en otra época distinta y para luchar en esa época distinta, en la cual es todo más difícil, quieren volver a métodos del siglo XVIII-XIX mezclándolo con las redes sociales. Que obviamente hay que usar las redes sociales. Nosotros hemos crecido gracias a mi canal de YouTube. Estábamos en 7 u 8 provincias, ahora estamos en prácticamente todas. Nos ha servido, pero nos ha servido porque no somos un canal de YouTube. Es decir, llegamos gracias a él a mucha gente, pero por el trabajo que hacemos. La gente que nos sigue porque somos reales, porque somos gente que hace cosas y somos coherentes con lo que decimos luego en nuestra práctica. Entonces, los comunistas tenemos que aprender a usar las nuevas tecnologías, sí, pero no podemos crear dependencia de ellas. Porque mañana YouTube o quien sea, si quiere, hace así y nos desaparece todo. Pero es que si a nosotros nos pasa mañana, hemos creado una estructura que es 40 veces mayor que la que teníamos antes y eso ya no lo perdemos, ya lo tenemos. Y a partir de ahí podemos desarrollar nuestro trabajo mejor de lo que lo hubiéramos hecho antes sin tenerlo. Pero nosotros estamos preparados por si mañana pasa eso. Por supuesto. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que apostar por los principios comunistas, también por los organizativos, por el estilo del trabajo, que hablaba Stalin en los fundamentos del leninismo. Es que lo del estilo del trabajo leninista es vital, y es una cosa que se está perdiendo, hasta en partidos históricos que han dado de ejemplo durante décadas con esto. Ahora están con este fenómeno del seguidismo. ¿Desde cuándo un partido comunista es seguidista? Un partido comunista planifica las cosas, planifica su trabajo. Es que los bolcheviques planificaban las insurrecciones.
Planificaban las movilizaciones. Pues hay veces, pues mira, que las cosas explotan y te tienes que adecuar a las condiciones. Claro que sí. Hay que adecuar las cosas siempre a las condiciones materiales. Pero tenían planes a corto, a medio, a largo plazo. Objetivos tácticos, objetivos estratégicos. ¿Qué tienen estos partidos comunistas ahora? La agenda del progreso. ¿De qué? Que la marca gente como los de Amazon. Que no pueden los trabajadores no se pueden ni sindicar en Amazon. Y que se gasta el dinero, que quiere ir a Marte. Esa es la gente que está detrás de esta izquierda woke o como lo queréis llamar. Y eso es lo que nos están implantando aquí. Y los partidos comunistas también caen en eso. También caen en eso. Y por eso escribí este libro, para plantear el debate encima de la mesa y poder llegar a partidos y decir, esta es nuestra posición, queremos debatirla. Porque estamos de verdad, muy poca gente, está empezando a haber movimientos en todos los países de gente que rompe con organizaciones, que se separa de grupos, que se constituye, porque esto ya pasó, es decir, esto ya ha pasado otras veces. Lenin, cuando rompe con la socialdemocracia, luego hubo escisiones en todos los partidos. Es que cuando pasó todo el tema de Albania, con la URSS, luego con China, etcétera, en mi país, por ejemplo, el PCML surge de una escisión precisamente por la deriva revisionista, porque ya no había forma de hacer nada. Pues esto está pasando ahora también. En gente que sí que es revolucionaria y que se encuentra en estructuras que son inservibles ya. Es como querer volver a tomar los partidos socialdemócratas. Pues no se puede, o sea, no se puede. Hay que construir aparte. Hay un pensamiento único del sistema, que es lo que desarrollo en el libro, y una dictadura de lo políticamente correcto que pasa el rodillo por encima. Y que hace que incluso gente comunista, si no pasa por el aro de una determinada cosa, se convierte inmediatamente en un fascista. Que el término fascista es otra cosa que ahora mismo está más distorsionado que nunca. Es decir, para esta gente, fascista es desde un liberal hasta, vamos, la otra vuelta del extremo. Todo lo que se salga de lo que es el pensamiento único del sistema está mal y eres un apestado. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros aquí. Lo que pasa es que en los sitios donde nosotros trabajamos con gente de verdad, de la calle, gente normal, y no consiguen echarnos de los sitios. Y al revés, cada vez se nos acerca más gente. Pero claro, la coordinadora comunista de no sé qué, con 7 grupos, que ninguno es comunista, pues en ese espacio obviamente pues no tiene mucho sentido que estemos, porque son anticomunistas, para mí son el enemigo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una serie de dogmas de fe, que es un poco lo que desarrollo también en el libro, los desarrollo uno por uno, y son los que tú no puedes saltarte eso. Por ejemplo, el tema del feminismo. El feminismo que ya ni siquiera, porque eso es otra cosa que si alguno me conoce de YouTube verá que tengo muchas polémicas. Incluso las feministas radicales, que para mí son liberales, es decir, el feminismo para mí es algo en esencia liberal, empiezan incluso a aproximarse ante la desesperación que hay precisamente contra lo queer. O sea, es como Saturno devorando a sus hijos. Es decir, el feminismo abrió las puertas a este tipo de cuestiones y ahora aquí en España las pegan, por ejemplo, cuando van a hacer reivindicaciones sobre que el sexo es biológico o en contra de la prostitución. Cosas muy básicas. Sin embargo, ahora la gente ya eso no lo defiende. Incluso en partidos comunistas son regulacionistas. Lo cual me parece una verdadera aberración. Una verdadera aberración ideológica. Y lo queer es algo que los partidos comunistas están teorizando, de hecho vosotros lo conoceréis también, están teorizando desde el marxismo-leninismo, que a mí se me revuelven las tripas, lo vuelvo a decir, están teorizando sobre la cuestión queer desde el marxismo-leninismo. O sea, a mí me explota la cabeza porque el marxismo-leninismo es algo que está fundamentado en el materialismo. Entonces, negar la biología, que es la ciencia, y decir que es biologicista, como algo despectivo, es, no sé, algo verdaderamente atroz. Yo en el libro hablo de feminismo, hablo de ecologismo también, que es algo muy en boga. Es decir, nosotros estamos a favor del derecho, o sea, de defender los derechos de las mujeres y seguir implementando esa lucha, pero para mí eso no es el feminismo. Para mí el feminismo es otra cosa. Para mí el feminismo es algo de esencia liberal que habla de lenguaje de género, de cupos, de discriminación positiva, de que el sexo ahora no es biológico, es algo asignado según ellos, del techo de cristal que aquí no existe, de una serie de cosas que son irreales. Es que son irreales.
No existen. O sea, están basados en mentiras y en cuestiones idealistas. De nosotros por ahí, pues no pasamos. Aparte de que, no sé, es que reivindican a Kollontai, que a mí obviamente no me gusta por el papel que tuvo en el Partido Comunista, a Zetkin, a Rosa Luxemburgo, y son gente que tiene textos contra el feminismo, que es que se pueden ver en sus obras completas. Luego yo los subo y me dicen que los he falsificado lo mismo, que los he escrito yo. Y yo dije, sí, claro, no tengo yo otra cosa que hacer que escribirme los libros de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y haciéndome pasar por ella. Lo cual es verdaderamente ridículo. Entonces, luchar por los derechos de las mujeres sí, seguir los mantras liberales del feminismo, pues obviamente no. Porque nuestra perspectiva es de clase y materialista, es antitético a ellos desde mi punto de vista. El ecologismo, exactamente igual. ¿Nosotros defendemos la sostenibilidad del planeta? Por supuesto. ¿Creemos que tiene que haber una relación armónica entre la producción, la reproducción y la sostenibilidad del planeta, del medio ambiente? Por supuesto. Por supuesto, pero basado en la ciencia y en el desarrollo social. No pretender que volvamos a la época de las cavernas. En Alemania ya están haciendo, pasando libros de recetas a la gente y diciendo que cuando haya crisis energética que van a tener que usar leña. Hemos pasado de los avances en la industria energética, incluyendo la nuclear, hemos pasado a vamos a tener leña. Aquí en España, por ejemplo, han cerrado todo el tema del carbón, pero sin embargo le compramos a Estados Unidos, que ha pasado ayer o antes de ayer, 20.000 toneladas para cuando venga la crisis. Decimos a volver al carbón y a la madera, de verdad. Esa es la propuesta. Y por supuesto, culpar siempre al individuo. Es decir, si tú consumes una botella de plástico, eres un criminal, has destruido el planeta. Sin embargo, que Coca-Cola pueda producir todo el plástico que le dé la gana y más, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hace una campaña Amigos de los Bosques y se lava la imagen. Y sin embargo, en la India está produciendo el triple de plástico. Porque la producción de plástico va en aumento. Que aquí en España, ahora todo es de cartón, porque han prohibido el plástico de todo. Sigue aumentando la producción de plástico, porque la sostenibilidad del planeta, que es algo que parece que la gente no entiende, es global, no es algo individual. La culpa es del sistema productivo y de cómo se produce, por la anarquía de la producción, por la búsqueda de la obtención del máximo beneficio personal de los empresarios. No se produce para el bien de la sociedad. Ese es el problema, porque si no se produjera ese plástico y se hiciera otra cosa de forma planificada, no habría consumo de ese plástico nocivo. Y así con todo. No es que esta energía contamina mucho. ¿Qué hacemos? Se la compramos a Marruecos, que contaminan el triple porque es más atrasada la tecnología que tienen. ¿Hemos salvado el planeta? No. Obviamente no. Los partidos verdes, ¿a quién están apoyando en Europa? Mayoritariamente. A la derecha liberal. Es la realidad. Es la realidad. Con excepciones, pero es la realidad. Entonces estamos en contra de ese ecologismo. El cosmopolitismo, pues exactamente igual. Porque no estamos hablando de una cultura de la revolución y del trabajo, una cultura del progreso de los obreros mundial. Ojalá llegará, por supuesto, yo tengo mucha fe en ello. Pero la cultura que nos están imponiendo, que es la del consumo transgresor, que hablaba Kluskar, porque la mentalidad burguesa ha cambiado, no es ahorra, trabaja duro, esfuérzate y llegarás a rico. O sea, no, eso es la mentalidad ficticia, o sea, eso no existió nunca. Pero bueno, esa mentalidad era la de la burguesía aquí en Europa antes, por ejemplo. Ahora es la de la ostentación. Llevo una cadena de oro que vale no sé qué, llevo un coche que no sé cuánto, me voy a Marte porque tengo capacidad de montar una para intentar llegar a Marte. Hago viajes por el espacio. La ostentación. Y es una cultura que nos meten a todos. Y eso es algo peligroso. Es algo peligroso, sobre todo para los trabajadores, porque aumenta la alienación. Entonces, esa cultura, que es la cultura del consumo transgresor norteamericana, es lo que nos quieren meter en todos los sitios. Quieren destruir la cultura, el sentimiento nacional, absolutamente todo, para esta cultura que es la globalización, que en cuanto no defiendes eso, pues eres un carca, eres un reaccionario, estás en contra del progreso. Y no, yo estoy a favor del progreso. Pero es que el progreso para mí es la revolución. No esto, no que haya 25 McDonald's en mi barrio. Eso no es el socialismo. O que Amazon esté en todos los sitios y destruya todas las empresas más pequeñas. Y que todo esté concentrado en Amazon. Eso no es el socialismo tampoco. Eso es la agudización del imperialismo. Pero es que lo que nosotros queremos es derribar ese imperialismo. Implantar el socialismo, que es mediante la conquista, porque se habla de la conquista del socialismo. Porque no nos van a regalar nada, obviamente. También hablo mucho del Estado, porque creo que la cuestión del Estado también es vital para
para entender la estrategia que los leninistas defendemos. Es decir, la gente que dice, no, es que el Estado ya no sirve para nada. Entonces hay que cambiar muchas cosas si eso fuera verdad. Porque el partido de nuevo tipo está diseñado para tomar el Estado. Si el Estado ya no es válido, habría que diseñar otro tipo de organización. Pero es que la realidad, y se ve por ejemplo en el conflicto entre Estados Unidos y China, es que hay un reforzamiento general de los estados que son fuertes. Obviamente los que no son fuertes, pues se debilitan. La gente me pone el ejemplo de Siria. Es que en Siria no hay Estado. Ya, porque hay una guerra, pero es que cuando hay guerras es lo que pasa. ¿Cómo eran las fronteras en Europa durante la Segunda Guerra Mundial? Pues difusas dependiendo de cómo avanzara la cosa. Pero sin embargo, las potencias imperialistas, los estados más fuertes, están reforzando el papel del Estado. Tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Inglaterra, que se ha salido de la Unión Europea precisamente para recuperar esa soberanía. Porque, en parte, aunque fuera de los que mandaba, la tenía cedida la Unión Europea también. Entonces, sí hay un reforzamiento de los países fuertes. No está desapareciendo el Estado y ya es, como dicen los revisionistas, de lo local a lo global. Eso es mentira. Eso es mentira. Y eso, pues, se está demostrando con las guerras comerciales, por ejemplo. O con las guerras de rapiña que está habiendo de países. O con los golpes de Estado que de repente empiezan a pasar en África para cambiar el equilibrio en una determinada región. O la propia guerra de Siria. Porque no viene la ONU a invadir Siria, ni a hacer nada. Viene Estados Unidos, viene Rusia, viene etcétera, etcétera. Lo hemos visto en el conflicto de Turquía con Armenia. El Estado de Turquía se está descomponiendo, de verdad. Por desde mi punto de vista, desde luego que no. Entonces el Estado sigue siendo lo que hay que tomar precisamente para poder desarrollar lo que queremos hacer. Y por lo tanto, el partido nuevo tipo sigue siendo funcional. Sigue respondiendo a las necesidades por las que se diseñó. Por eso nosotros seguimos apostando por el partido nuevo tipo. Porque es la herramienta de los trabajadores para esa toma del poder. Y esto se lo dices a cualquiera y le explota la cabeza. Pero es que nosotros queremos hacer la revolución. Hay gente que dice, no, es que en los tiempos que corren solo se puede... No, en los tiempos que corren hay que acumular fuerzas y es nuestra tarea histórica de reconstrucción del movimiento comunista precisamente para esas batallas del futuro. Porque los revolucionarios tienen una serie de deberes históricos, ¿no? Y el nuestro es la reconstrucción del movimiento comunista, que está totalmente destruido. Y es una tarea principal para las tareas que luego se van a tener que desarrollar después. Y es un papel que tenemos que ser conscientes. ¿Estamos en retroceso? Absoluto. ¿Estamos en una situación lamentable? Por supuesto. Pero los principios del marxismo-leninismo siguen más vigentes que nunca. Más vigentes que nunca. De hecho, mientras más se agudiza el imperialismo, más vigentes están. Entonces solo tenemos que trabajar para precisamente reconstruir ese movimiento comunista. Primero los partidos en los propios estados y luego la coordinación a nivel internacional para que los comunistas vuelvan a coordinarse y puedan volver a enfrentarse a todo lo que tenemos enfrente hoy en día. Porque con lo que tenemos ahora es imposible, pero hay que tener claro que hay que empezar a trabajar para ello. Y eso es algo vital, es algo vital. Es el motivo por el que nosotros siempre intentamos hablar con partidos de otros países, etcétera, etcétera. Porque necesitamos coordinarnos. Los comunistas de todos los países necesitamos unidad. Pero unidad para la revolución. Unidad en base a la lucha ideológica y a una ideología común. Porque si no, está destinado al fracaso de nuevo. Hay que aprender de las experiencias del pasado. Luego, bueno, hay otra serie de cuestiones que para mí también son importantes. El tema de la prostitución, que he dicho también, que hoy en día pues, la gente es regulacionista y creo que es una cosa bastante errónea. Y luego hay otra cuestión que es la cultura militante. Para mí eso es algo principal. La cultura militante hoy en día es que, bueno, tú eres comunista de fin de semana. O sea, tú haces una actividad, haces lo que sea, luego te vas a tu casa y tu compromiso es muy bajo. Y eso, y la gente luego a las redes sociales lo complica más todavía. Sin embargo, la militancia comunista tiene que ser lo principal. Es decir, primero eres comunista y luego todo lo demás. Y tiene que ser una militancia disciplinada, sacrificada, de sufrimiento, porque a los comunistas pues tenemos problemas por ser comunistas, eso es así, en la vida personal para conciliar y para todo. Y luego tiene que ser una militancia que te exija, es decir,
tienes que tener voluntad también de mejorar y dar la mejor versión de ti mismo cada día para lo colectivo. Porque esto no es algo individual. Lo que nos da la fuerza es lo colectivo. Lo individual no es nada. Las personas van, vienen, se mueren. No es lo importante. Lo importante es lo colectivo. Y luego otra cuestión importante es el estudio. O sea, el estudio es vital. La gente ya no lee. La gente no estudia los clásicos. Y hay gente que la oigo hablar y van de marxistas y se leen autores contemporáneos que son profundamente anticomunistas, aunque vayan de marxistas, y van dando cátedra de somos muy intelectuales, de ya hablo muy rimbombante. Un trabajador lo ve y le da asco. Le da asco. Entonces tenemos que leer a los clásicos, tenemos que aprender de nuestra historia, tenemos que formarnos en el marxismo. Y aparte, tenemos que ir a través de esas formaciones, a través del desarrollo teórico que se va realizando, tenemos que unir a los partidos comunistas y que vayamos teniendo esa línea marxista-leninista. Porque si no hay lucha ideológica, no hay desarrollo. Y por eso la gente tiene que estudiar, es vital estudiar. Pero la gente ya le da igual. Ya, no, es que está todo ya, no, es que no sé qué autor de ahora, que si Zizek, y es como, Zizek de verdad, que es un posmoderno, está Lenin revolviéndose en la tumba mientras lo dices. A mí hay cosas de verdad que me exasperan, de verdad. Y también, sobre esto, ya por cerrar el tema de los dogmas, no me quiero alargar mucho, el tema de la etapa en la que vivimos. Porque hay mucha gente que dice que es que ya no solo sobre el Estado que he dicho antes, sino en general que ya no vivimos en el imperialismo, pero bueno, hay una serie de leyes del imperialismo y me gustaría que me dijeran cuál de ellas no se cumple. Los cambios que se han producido desde la época de Lenin, como pueda ser el neocolonialismo, por ejemplo, o sobre la exportación de capital, es decir, cuestiones que sí han cambiado, no afectan a las leyes fundamentales. No ha cambiado nada sustancial para poder demostrar que hemos cambiado de fase. ¿En base a qué afirman eso? Y yo cuando leo sus defensas me recuerda a Toni Negri, con el imperio y la masa, aunque luego lo haya evolucionado él también. Lo cual es un absurdo. Si eso fuera así, no habría competencia entre los imperialistas. No habría competencia entre monopolios porque solo habría uno. Y sería el pueblo, la masa, como lo quieras llamar, contra los poderosos. Pero no es real, hay contradicciones entre ellos. Las guerras de rapiña que está habiendo y los golpes de Estado para expoliar también, es un buen ejemplo de ello. ¿Cada vez hay más concentración de capital? Sí. Pero eso ya dijo Lenin que iba a pasar. No es algo novedoso. Porque si hubiéramos cambiado de fase, habría que cambiar la forma en la que trabajamos. Y lo que aspiramos a hacer, habría que desarrollar otras tácticas. Pero firmemente creo que no es así. El partido de nuevo tipo sigue vigente. El marxismo-leninismo sigue vigente. Porque el marxismo-leninismo es dialéctico. Va desarrollándose, crece, se adapta a las condiciones y sigue evolucionando. No es algo estanco. Ya lo decía Stalin, solo existe el marxismo creativo. El marxismo dogmático es el revisionismo. Nosotros no somos curas leyendo la Biblia, recitando proverbios. El marxismo se desarrolla. La gente que está todo el rato con el doctrinarismo, que también existe, aunque sea minoritario, que te recita cosas de Lenin como si fuera la Biblia, extractos, mutilados, sacados de contexto. Lo que hay que comprender en el marxismo, en esas obras, es la esencia y aplicarlo hoy. No hay otra manera de avanzar si no estamos condenados al fracaso. Yo lo que intenté con este libro fue plantear un debate. Y creo que ese debate se está dando y el tiempo nos está dando la razón. Y no es la cantidad de libros que vendes, que, por cierto, ha tenido una gran difusión este libro, más de la que yo me hubiera imaginado nunca. Pero independientemente, eso da igual. Lo importante es que se plantee el debate y que la gente hable de ello. Y a nosotros nos hacen unas campañas de criminalización verdaderamente increíbles. Pero se habla de ello. Hemos conseguido poner el debate encima de la mesa aquí en España. Y eso es vital, que se haga en todos los sitios.
para que la gente rompa con eso y se acerque a las organizaciones que van a desarrollar esta línea y que van a desarrollar un trabajo marxista-leninista en todos los aspectos. Eso es lo que necesitamos. Que la gente nos conozca. La gente no sabe de nuestras organizaciones más que en círculos pequeños. Hay que romper con eso. Hay que plantarse y que la sociedad sepa que existimos. Eso es vital. Y hay que hacerlo de la manera que sea. Porque si no saben ni que existimos, nuestros planteamientos no van a llegar a nadie. Y nuestros planteamientos son justos, son revolucionarios. El marxismo-leninismo para mí, bueno, es que es una ciencia. Es que tenemos que hacer que la gente lo conozca. Es vital para nosotros. Y es la única manera que tenemos de crecer y de acumular fuerza para poder seguir avanzando. Tenemos que dar la batalla ideológica. Teoría y práctica. Si no, no hacemos nada. Hay mucha gente que se dedica a teorizar sobre la nada y mucha gente que hace cosas por hacer. Pero lo que hay que hacer es unirlo. Teoría y práctica. Revolucionaria. Si no, no avanzamos, camaradas, no vamos a avanzar. Y bueno, no me quiero enrollar mucho porque sé que va a hablar Gustavo y que me gustaría que hubiera preguntas y demás. Quiero daros las gracias a todos los que nos estéis viendo y decir que bueno, que me he sentido muy, muy a gusto aquí hablando con vosotros, porque siempre es agradable que, bueno, cuando la audiencia es comunista, es como que puedes hablar más a gusto y más claro y bueno, para mí ha sido una verdadera oportunidad, así que muchísimas gracias, camaradas. Parece que va con un poco de retraso. Bien, camaradas y compañeros que acompañan presencialmente esta actividad, compañeros que siguen esta actividad, es agradecer sinceramente la disposición de Roberto, de los camaradas españoles, para participar de esta actividad. Decir que para nosotros este tipo de debate tiene rango estratégico porque nos permite discutir en el fondo, en la médula de los problemas que están planteados en el debate político en nuestro país y en el mundo. Decir también que nosotros concebimos así la práctica del internacionalismo proletario, en el marco del debate de la relación franca y frontal con otras organizaciones. Es decir, no concebimos el internacionalismo como la sumatoria de declaraciones, siglas y sellos, sino como la práctica común entre organizaciones. Cuando uno escucha, y antes de escuchar lee los textos de Roberto, lo primero que concluye es que está frente a un militante valiente, si se me permite la expresión, corajudo, digamos, capaz de colocar en debate temas que a veces pueden resultar políticamente incorrectos, que se opone conscientemente a eso de la dictadura de lo políticamente correcto, que mete el bisturí en la médula, como decíamos, de algunos debates que parecen que el reformismo político y el revisionismo ideológico da por saldados y pretende que el resto baile al ritmo de la melodía que coloca
el pensamiento posmoderno, que en última instancia, y como con alguna claridad lo planteaba Roberto, es funcional a los intereses del capital. Algunos brevísimos comentarios en torno a lo que acabamos de escuchar. En primer lugar, ¿qué somos nosotros? Un pequeño y modesto destacamento de comunistas que se propone trabajar denodadamente y sin escamotear ningún esfuerzo en la reconstrucción de la perspectiva comunista y revolucionaria en Uruguay. Esa es una definición primaria. Que seguimos creyendo que la clase obrera es el sujeto social políticamente organizado, llamado históricamente a sepultar el capitalismo. Que seguimos pensando que en el marco de las relaciones sociales de producción capitalista no hay futuro alguno, destino alguno para la humanidad. Y que por tanto hay que comprometerse activamente en su transformación. Que seguimos creyendo en el valor de la organización. Que seguimos reivindicando el valor del partido, de la construcción del partido nuevo tipo, ese partido nuevo tipo que fue capaz de protagonizar el episodio más importante en la historia de la humanidad desde el punto de vista de la clase obrera, que fue la Revolución de Octubre de 1917. Que seguimos creyendo, consciente de la modestia de nuestra fuerza, que no solo es preciso luchar, sino que además es posible vencer. Que resistimos a nuestra medida, pero resistimos algunas de estas ideas que nos dicen que ahora hay que fraccionarlo todo y que ya no hay una totalidad de dónde pensar el mundo, que ya no hay un sujeto social que adquiere centralidad. Que entonces, en vez de discutir la relación del hombre con la naturaleza desde el punto de vista de la planificación económica, ahora se nos quiere convencer que si planto cibulet en la maceta de mi casa voy a resolver los problemas de alimentación de la humanidad. Y la clase dominante y los dueños del latifundio se nos ríen en la cara cuando decimos esas cosas porque naturalmente no les afecta. O que si digo nosotros, no sé cuánto, y X y arroba, estoy atentando contra la ideología dominante. Nosotros venimos un rato de una olla popular donde hace 1 año y medio comen un grupo de compañeros y compañeras, la inmensa mayoría de los cuales, cientos de ellos, trabajadores o ex trabajadores que si vamos a su historicidad tienen un pasado fabril, conocieron un Uruguay distinto, alguna vez se pusieron un mameluco, y hoy producto de las relaciones sociales, producto de lo que pasa en este país, hacen cola para comer. Seguramente a ninguno de ellos le interese nada estos problemas, ni el lenguaje inclusivo, ni de quién se casa con quién, ni de cuánta marihuana se fuma en no sé dónde, porque eso solo contribuye a la alienación y no a la liberación de la clase trabajadora. Decía recién Roberto, nosotros defendemos pasionalmente los derechos de la mujer trabajadora. Nos oponemos militantemente a la opresión que ciertamente sufre la mujer en esta sociedad. Ahora, sabemos que eso solo puede ser discutido en el marco de la lucha, discutido y resuelto finalmente en el marco de la lucha de clases y la construcción de una sociedad diferente. No es lo mismo la opresión que sufre una obrera textil, una empleada doméstica que le limpia el baño a los burgueses, que la opresión que dice sufrir las mujeres de la burguesía al mismo tiempo que explota a otra trabajadora. Nosotros queremos colocar el ojo en la opresión de clase, en el problema que vive y sufre la mujer trabajadora. No tenemos ningún tipo de prejuicio, por el contrario, tenemos una posición muy sólida en defensa de las libertades de orientaciones sexuales. Ahora, no podemos distraernos un minuto del problema central que tiene la humanidad que vive de la venta de su fuerza de trabajo, que es el problema de cómo hacer para terminar definitivamente con un régimen de explotación que hace que en Uruguay cientos de miles de trabajadores no lleguen a fin de mes, estén condenados a condiciones de vida miserables, no producto de la naturaleza ni de ningún designio divino, por el contrario, sino producto del modo en que se organiza la producción y la vida. El problema de la unidad en Uruguay, Roberto lo debe conocer, es un problema complejo, porque arrastra décadas de construcción de una idea que coloca a la unidad como un fetiche, la unidad por la unidad en sí mismo. Y para nosotros la unidad de los trabajadores tiene un valor estratégico. No habrá triunfo revolucionario sin la unidad de los obreros, pero ¿qué unidad? ¿Cuál es nuestra unidad? ¿Cuál es la que proponemos? ¿Cuál es la que queremos militar? ¿A qué unidad los queremos invitar? A los compañeros que hoy nos acompañan. A la unidad del programa, a la unidad de la práctica común y a la unidad del debate de ideas. Es decir, a una unidad que construya organización para combatir. Esa es nuestra unidad. La unidad que solo junta votos es una unidad efímera. La unidad que olvida principios y programas es una unidad condenada a desaparecer.
La unidad por conveniencia no es una unidad comunista. La unidad comunista es la unidad del programa, la unidad de la práctica común, la fusión entre la teoría y la práctica y la unidad, sobre todo, del combate común, de la construcción de una herramienta común. Nosotros decíamos, somos ese pequeño destacamento que pretende esa tarea a la que no renunciamos, la de transformar la realidad en favor de los trabajadores. Se nos ha dicho muchas veces que, también a esto refería Roberto hace un rato, que el mundo cambió, que la realidad es otra, que los problemas que estaban planteados en el 50, en los 60, en los 70, hoy no son los mismos. Y ciertamente el mundo cambió, cambiará y seguirá cambiando, y nada más antidialéctico que pensar que las cosas pueden ser como alguna vez fueron. Ahora, el problema es la dirección, la orientación de ese cambio. El mundo de hoy es infinitamente más injusto, más desigual, más cruel que el mundo de la década de los 60 o los 70. Y por tanto, nuestro compromiso por la transformación debe ser aún más concreto, más serio, más organizado, más disciplinado. En este sentido también de la cultura militante. En el sentido también de asumir el sacrificio. En el sentido también de asumir la responsabilidad de lo que supone vivir en este mundo y lo que queremos dejar a los que nos sucedan. Por eso está muy bien plantear el debate. Por eso está muy bien plantear la pertinencia o no de las ideas de marxismo-leninismo. Combatir con la mayor pasión esta falacia intencionada y pro-burguesa que dice que el mundo cambió de tal manera que nuestras ideas ya no son pertinentes para analizar la realidad y menos para transformarla. El marxismo-leninismo, en nuestra opinión, y lo queremos debatir honesta pero abiertamente y francamente con todo el mundo, sigue siendo el cuerpo de ideas no solo más pertinente, sino más eficaz, más real, más concreto para interpretar el mundo de hoy y para transformarlo. Por eso esta idea que los camaradas de España trabajan con ahínco de recuperar la izquierda obrera, de recuperar la izquierda que piensa el mundo desde el punto de vista de los trabajadores, de recuperar la izquierda que coloca al trabajador y a los trabajadores en el centro del debate político, de volver a plantear el problema de la revolución. Hace unos días atrás, en otro encuentro con la mayoría de los aquí presentes, decíamos, nosotros no podemos pensar en la revolución de un siglo atrás o un siglo para adelante, tenemos que pensar en la revolución hoy. ¿Cuál es nuestro papel para hacer la revolución hoy? Para ponerla en el orden del día, para contemporaneizar las ideas del socialismo. Y entonces me parece que eso aporta, estamos convencidos que aporta mucho esta idea de recuperar la izquierda obrera, de no entregar las banderas a sectores que, por la vía de la fragmentación de la lucha social, no hacen otra cosa que debilitar la perspectiva socialista, que debilitar la perspectiva obrera y, en consecuencia, habilitar o promover pseudoteorías que, en última instancia, solo han servido para lo que hemos visto. 15 años de gobierno del progresismo en Uruguay, Roberto, con mayorías parlamentarias, con legitimación social, con las centrales sindicales a su favor, y el resultado final de la política de 15 años de gobierno progresista medido en número es que los ricos son más ricos que nunca antes y los pobres, en el mejor de los casos, son apenas menos pobres. Entonces, si en el centro del debate no está la apropiación social de la riqueza, ¿qué es lo que vamos a poner en el centro del debate? ¿Cuántos porros me fumo? ¿Cuánta huerta orgánica hago en el fondo de mi casa? Cosa que está muy bien. Cuando yo vivía en el Cerro Montevideo, todos mis vecinos tenían una quinta en el fondo de su casa. Y había zapallo, y había boniato, y había todo, y se iba a comer ahí. Ahora, cuando querían militar, iban para el comité de base o para el sindicato, no para el fondo de su casa. Encontraban en otro espacio donde tenían que militar, donde se juntaban con sus iguales de la clase. Entonces, nosotros no estamos diciendo una cosa no puede diciendo otra, estamos diciendo que es la organización y la militancia en los ámbitos tradicionales la que finalmente resuelve el problema. Y la identidad obrera también supone asumir un compromiso que yo, por economía del tiempo, lo voy a decir de forma grosera. Asumir la identidad obrera para nosotros supone lo siguiente: tener una dimensión del otro, colocarse siempre, siempre, siempre del lado que lucha, resiste y sufre. Siempre. Más grueso todavía, amar sin condiciones a los que luchan y odiar irreconciliablemente a los que explotan. Esa es nuestra perspectiva. Se nos dirá, ¿qué cosa sesentista rara la que están diciendo en el mundo de hoy? Bueno, eso es lo que nosotros queremos
queremos decir. Queremos invitar a quienes están siguiendo esta transmisión, a los compañeros que nos honran con su presencia, a conocernos más, a debatir con nosotros, a polemizar con aquellas cosas que se hayan dicho aquí y puedan, bueno, despertar controversias. Porque como también fue dicho, nosotros creemos en un marxismo-leninismo como una guía para la acción, como un cuerpo de ideas vivo, no como un dogma sagrado, ni como... No somos no somos monjes rojos, somos hombres y mujeres que lo que quieren es militar para transformar esta realidad. Por eso queremos invitarlos a conocernos más, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras publicaciones, en nuestras vías, en nuestras redes, establecer contactos, seguir nuestra práctica cotidiana. Y la verdad, Roberto y camaradas, muchas veces en la dinámica de la militancia cotidiana, en el vértigo de las actividades, muchas veces no tenemos el tiempo necesario para detenernos en instancias de esta naturaleza, que son desde todo punto de vista centrales, para pensar la realidad, para incorporar, como tú lo señalabas, el estudio de nuestra militancia cotidiana, y para sumar fuerzas en la comprensión de este mundo, pero en el sentido de su transformación. Para llegar a aquello que también definía Lenin, ¿no? De construir una organización y construir hombres y mujeres que dediquen a la revolución y a la transformación no solamente sus tardes libres, sino toda su vida. Si la charla de hoy contribuyó en esa dirección, nos damos enteramente por satisfechos. Insistimos en la necesidad de interactuar desde nuestra organización con quienes estén dispuestos a escuchar nuestros planteos, a militar con nosotros, a discutir con nosotros, a avanzar en esta perspectiva, porque reafirmamos, no hay mejor manera de vivir en este mundo que comprometer por lo menos una porción de nuestra vida a construir un mundo diferente, a construir esa sociedad sin explotados y explotadores, a construir la revolución del socialismo con la clase obrera como protagonista central y estructural de esta transformación. Entre finalmente, Roberto, tú decías de las dificultades que supone ser comunista en la vida y bueno, aquí entre el puñado de compañeros que nos acompañan, hay una camarada que tiene 90 años. 90 años de consecuencia, 90 años de apego indisoluble a los principios de la clase obrera, que sí habrá sabido ver a lo largo de casi un siglo lo que supone enfrentar los designios del capital y lo que supone... Y a nosotros nos llena de orgullo, queremos decir, que nos acompañe una compañera que tanto queremos y que tanto valor tiene, y de pronto, sin forzar nada, capaz que la compañera también quiere saludarte, y para nosotros queremos también hacerlo públicamente, porque muchos compañeros de aquí pueden ni siquiera no conocerla. Queremos agradecer que las circunstancias particulares de la pandemia, en un día de agobiante calor aquí en Montevideo, contar con la presencia de la camarada Lidio, a la que saludamos particularmente en este acto. Gracias, compañera, por estar. Y gracias a ustedes. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer de nuevo al camarada que nos cedió su rato, allá seguramente noche ya, por la tarde-noche, acá. Bueno. ¿Sigo? Ahí recién terminó. Él tiene delay, claro. Tecnología.
Pobre Lirio. Hola. ¿Sí? Ok, perdón que se nos había cortado, no sabíamos si seguía con la transmisión. Queríamos, bueno, agradecer, como decía, al camarada por el rato que nos ha dedicado, que para nosotros, como decía Gustavo también y Guille, cada una de estas instancias, obviamente que es de una perspectiva, de un rango estratégico, sobre todo por lo que tiene que ver, lo que planteaban creo que todos los que hablaron, ¿no? El tema de la disputa ideológica que damos día a día, ¿no? Como militantes, como comunistas, la disputa ideológica que damos en cada sector en el que nos movemos, ya sea laboralmente, obviamente en nuestra militancia, ya sea a nivel territorial, a nivel sindical, en cualquier aspecto siempre hay una disputa ideológica fuerte y, como se decía, contra el pensamiento único, que está bien desarrollado en el libro de Roberto, los invito a poder leerlo allí. Que él incluso plantea algo que está muy bueno, me parece muy clarificante, cuando a veces vieron que se dice, estas ideas cimientan las bases del fascismo, a veces como dicho así no se entiende, ¿verdad? Y puede parecer hasta exagerado. Bueno, él desarrolla esos conceptos en el libro y da los argumentos de por qué un nuevo pensamiento único, si se quiere, ¿verdad?, termina dando paso a ese fascismo que es justamente que era la idea de un pensamiento único, de que había una sola forma de concebir el mundo. Entonces, me parece súper interesante ese abordaje que hace en el texto y, bueno, de cada uno de los dogmas de fe que allí él va tirando abajo uno por uno. También comentarle que nosotros mismos en nuestro desarrollo, tal vez ya lo sabías, pero en nuestro desarrollo, digamos, teórico o político como organización a lo largo de los años, también hemos tenido algunas de esas discusiones que tú planteabas allí, ¿no? En cuanto a plegarnos a ciertas reivindicaciones del feminismo, a dar esa discusión sobre el feminismo de clase, ¿no? Y adherirnos a una teoría que en realidad no existe como tal, del feminismo de clase, o en todo caso, si existe, se plega a la clase dominante y no a la clase obrera. Entonces, nosotros como comunistas debemos poder separarnos de esas ideas y plantear una perspectiva materialista de la lucha y de la liberación de la mujer. Creo que eso hemos podido avanzar, sobre todo en el último tiempo, pero bueno, es una tarea que nos queda pendiente. Conversábamos hoy con Andrea antes de la charla, y capaz que ahí te dejo tirada una pregunta si podés responder, en cuanto a eso que tú planteás y en realidad decís que se desarrolla en otro libro, por eso no estaba muy desarrollado en en cuanto a cuáles son tal vez las tareas concretas que para hoy una organización comunista que reivindica una liberación real, ¿verdad?, de la mujer trabajadora, ¿cuáles son tal vez las tareas inmediatas? Nosotros, como decía Gustavo, nos oponemos militantemente a la opresión de la mujer. Intentamos de ciertas maneras variadas promover la participación, promover que las compañeras podamos participar, podamos formarnos, podamos también romper con esa desigualdad o opresión que traemos debido al hecho de haber nacido mujeres y sobre todo mujeres de la clase trabajadora. Entonces, a veces capaz que está bueno como para debatir cuestiones hacia cuáles son algunas políticas concretas que se pueden desarrollar, cuáles son algunas ideas que ustedes tal vez han llevado adelante allí, que si bien tenemos muchas diferencias en cuanto a nuestros países, creo que también tenemos muchas similitudes. Algunas de las cosas que tú planteabas de España me parece que son vigentes en nuestro país hoy. Y un último detalle, porque ya me fui largo para variar, me parece que está muy bueno esto último que planteabas tú y que también lo levantaba Gustavo, en cuanto a ahora no me acuerdo cómo le dijiste, si era el pensamiento militante o bueno, la idea militante, ¿verdad? Y cómo hay que romper un poco, que acá lo vemos todo el tiempo, acá en Uruguay, perdón, sobre todo debido a la política del Frente Amplio, ¿verdad? Y sobre todo de algunos grupos específicos del Frente Amplio, se ha llevado adelante una política sobre que ser militante es básicamente cualquier cosa. Colgar una bandera violeta en tu balcón es ser militante, colgar otro tipo de bandera que dice otra cosa es ser militante, y esa militancia no pasa a veces de las redes sociales, no pasa de compartir alguna publicación, es decir, se ha perdido lo que es obviamente el encuentro,
¿verdad? Que es efectivamente lo que nosotros estamos convencidos que es lo que nos va a llevar a difundir las ideas del socialismo, a acercar más compañeros a la lucha y, en definitiva, a unirnos y pensar una perspectiva más allá de los papeles o de lo que nos quieren plantear con la ideología única. Pero simplemente quería plantear esta reflexión que me parecía que estaba muy buena para la etapa actual del desarrollo de nuestra organización, pero que nos permite pensar una perspectiva más allá. ¿Qué militante, qué comunistas somos hoy? Gracias. Bueno, yo, en primer lugar, me parece una reflexión muy interesante la camarada. Yo creo que hay efectivamente lo desarrollo en otro libro, pero creo que hay una cuestión que es básica. Adelante, Roberto, entonces. Que con el dislate estamos ahí un poco liados. Bueno, creo que es muy importante la ruptura ideológica y orgánica, es decir, ambas. Porque muchas veces rompes a nivel orgánico, pero a nivel ideológico todavía arrastras muchas cosas que, nosotros, por ejemplo, cuando nos rompimos precisamente con todo esto, nos costó bastante tiempo encontrarnos realmente. Creo que efectivamente también es necesario tener una estructura propia, una estructura libre de ese desviacionismo ideológico que te permita construir de una manera sana. Y luego, por supuesto, hay que tener estructura, o sea, la estructura tiene que ser leninista, no vale con tener una estructura organizativa cualquiera. Y creo que el tema de la cultura militante es vital también. En el otro libro desarrollo bastante, de forma amplia, cómo desarrollar el trabajo en frentes, en base a nuestra experiencia, ¿no? De nuestro propio crecimiento. Nosotros empezamos siendo 5 y sin ningún tipo de recurso. Y bueno, al final pues hemos ido, ya sabes que hay altibajos con estas cosas, pero hemos ido creciendo y lo que hemos escrito lo que he escrito en ese segundo libro es precisamente un poco nuestra experiencia y determinados planteamientos que consideramos básicos para poder seguir desarrollándonos. Y creo que uno de ellos, o por no decir de los más importantes, es la adopción de esa cultura militante. Creo que sin una cultura militante comunista no tenemos absolutamente nada que hacer porque lo tenemos todo en contra. Así que hay determinadas cuestiones que hay que defenderlas y desarrollarlas, por supuesto. Y eso con el tiempo, esa vinculación, ¿no? Tanto de teoría como de práctica, al final lleva al crecimiento organizativo. Pero yo lo que sí que recomiendo es no tener miedo a confrontar. No tener miedo a confrontar, aunque en un principio te pueda caer una criminalización por todos los lados, porque al final la verdad es siempre revolucionaria, como decía Lenin, y acaba imponiéndose. Y desde luego en nuestro desarrollo, en el cual somos el mal hecho organización para mucha gente, al final la gente se termina acercando a nuestros frentes y la gente más válida y más consciente de esos frentes acaba en el partido. De hecho, el crecimiento que hemos tenido ha sido tanto en el partido como en el Frente Obrero y es precisamente debido a este despliegue de nuestro trabajo y al desarrollo que hemos tenido, aparte de todo esto, con los conceptos bastante claros y sin miedo, que es el consejo que doy, sin miedo a confrontar. Es decir, si tú no eres capaz ni de proponer una lucha ideológica, no vas a ganar nunca. Entonces yo creo que no hay que tener miedo, aunque ahora mismo sea muy políticamente incorrecto y sea una cosa anacrónica para mucha gente y nos vayan a ridiculizar como si fuéramos señores con bigote de 1890. Ahora están con lo del hombre blanco, con bigote, etcétera, que no sé qué, aquí nos ridiculizan mucho con eso. Pero eso es ridículo, porque al final la gente se acerca. Nosotros, por ejemplo, el trabajo de la cuestión de la mujer, aunque la gente diga lo que quiera, el desarrollo que hemos tenido ha hecho que incluso grupos de gente feminista se nos haya acercado. Nosotros tenemos una composición en la cual hay en regiones grandes que hay mayoría de mujeres y creo que precisamente que eso haya sido así, a pesar de toda esa criminalización, demuestra que cuando tú rompes y tu trabajo habla por ti, la gente puede decir lo que quiera, se puede inventar las historias más escabrosas que quieras, pero si tú en el trabajo práctico, en la realidad, donde tienes que plasmar tus ideas y tu línea, y si realmente eso es correcto o no, ahí es donde se ve la verdad. Y al final, pues no hay nada mejor que el trabajo hable por ti.
que hay dislate con la gente que está presencial. Héctor dice que ¿cuántos afiliados tenemos? 1500. Bueno, si no hay más preguntas, quizá o Guillermo o Gustavo quieren hacer un cierre. Alba. Yo, cuando leí el libro, me ubiqué en la perspectiva de lo que planteaba Vaquero, que nosotros lo veíamos, pero no sabíamos ubicarlo en la temática que lo plantea él en el libro, ¿no? Nosotros a lo largo de todos los años que militamos, de nuestro partido, de lucha de clase, de cambiar el mundo, y después del golpe de Estado, que fue esa democracia, poco a poco se fue transformando eso en otra cosa, ¿no? Uruguayo se empezó a llamar Partido Comunista, Democracia Avanzada, Frente Amplio, se metió todo una cuestión. Todo lo que es minoría resaltado para hacer pequeñas chacras de lucha y dividir la lucha más importante, que es la lucha por la emancipación y la revolución del proletariado, ¿no? Terminar con la... Entonces, yo rescataría de la parte que dijo Vaquero sobre el tema de la militancia y el compromiso con la lucha. Es una verdad muy importante. Nosotros los comunistas siempre hemos tenido problemas para militar, para ser comprendidos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. El compañero que milita y su compañera no milita, no entiende. Entonces lleva problemas personales, problemas de convivencia y todo un montón de cosas por la entrega de los compañeros. No escucha nada. Dice que no. Entonces, nosotros debemos en la militancia nuestra entregar lo mejor de nosotros para transformar la realidad, ¿no? Y eso se va adquiriendo, tampoco se consigue de un día para el otro. Nosotros el compromiso se va fortaleciendo día a día en la lucha. Y comunistas somos siempre, no cuando salimos a militar y nos vamos para nuestra casa, dejamos de ser comunistas. Somos las 24 horas del día comunistas. Y de esa forma debemos actuar en todos los órdenes de la vida. En el trabajo, en el trabajo, en los lugares que estemos, ¿no? Comunistas somos siempre. Y de esa forma tenemos que actuar en todo. Nada más. Bueno, la primera parte es una lástima porque la primera parte no se ha oído bien, pero bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que he podido oír. Luego, lo que dice la camarada de que comunistas es siempre, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que eso es parte de la cultura militante comunista. De que uno primero es comunista y luego está todo lo demás. Así que bueno, en este sentido, ya lo sabía de antes, pero el Revolución Comunista de Uruguay y nosotros creo que tenemos la misma visión al respecto.
Bien, no habiendo más preguntas de los compañeros presentes, queremos reiterarte el agradecimiento. Valoramos mucho esta actividad. Seguramente sea, o aspiramos a que sea, la primera de muchas que contribuyan a reforzar los vínculos, los necesarios vínculos internacionales, a solidificarlos, a afianzarlos. Te pedimos disculpas por alguna imperfección técnica, por algún incumplimiento de los horarios acordados. Estamos también aprendiendo a hacer estas cosas y lo hacemos, del modo en que nos va saliendo y nos comprometemos a seguir profundizando. Valoramos, como decíamos, mucho y seguramente las conclusiones de este debate nos permitan trabajar para adelante. Así que un fuerte abrazo y te dejamos a ti las palabras para despedirte. Bueno, muchísimas gracias a Reconstrucción Comunista de Uruguay por darme esta oportunidad. Ha sido una charla entre camaradas muy agradable para mí. Es una oportunidad y son empezar a hacer trabajo conjunto en vista a seguir desarrollando nuestras relaciones. Así que para mí ha sido un auténtico placer. Gustavo ya le invité una vez a mi canal y desde luego a ver si puede venir alguna vez más para que así le ayudemos también al canal del partido a crecer y a que más gente os conozca, porque creo que vuestras posiciones deben de ser escuchadas, porque precisamente son acertadas, que es lo que hemos estado diciendo antes. Y para mí, pues eso, es un orgullo y un honor haberos conocido y espero y deseo que en un tiempo podamos colaborar en más cosas y seguir desarrollando nuestras relaciones como partidos comunistas. Gracias a vosotros, de verdad. Os estoy muy agradecido.